Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal y hoy tenemos una prueba que puede resultar repetida. Hace 3 años ya le conocimos, dimos un poco a fondo esa prueba de cómo íbamos allí y tal, pero ya a día de hoy se sigue ofreciendo esta alternativa y hemos querido revalidar esta prueba para traer nuevas sensaciones, nuevas impresiones y actualizar un poco a día de hoy cómo puede ser este modelo. Estamos con el monovolumen Toyota Proace eléctrica, un modelo que es acuerdo de colaboración con el grupo Stellantis, con la Citroën y Peugeot, todos esos modelos, así que son muy similares estéticamente, pero aquí Toyota le ha dado unos toques como los logos, por supuesto, de la marca, llantas un poco específicas y un detallito más para darle diferencia como modelo Toyota. Pero en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco de cómo puede ser este coche de alternativa para familias o para sector empresarial, si puede resultar bien como coche eléctrico. Así que acompáñenme en el vídeo de hoy. Si aún no estás suscrito, suscríbete, que eso es totalmente gratis y nos ayudas un montón. Y durante el vídeo, si te gusta, nos puedes dejar vuestro like. Así que nada, dentro intro y empezamos. Comenzamos con el repaso exterior. Como os he dicho, deriva de la Jumpy, de todos estos furgones del grupo Stellantis, pero Toyota ha integrado aquí el logo de Toyota, ¿vale? Tenemos este paragolpes con este añadido en plata, ya que el concepto de este coche es un poco más particular, ¿no? Así que le da ese aspecto un tanto más campero, un poco más de sub, ¿no? Con esos detalles, pero obviamente luego notamos que no hay ningún tipo de protecciones ni actitudes de ser un sub ni nada por el estilo. Pero aquí ya encontramos una de las diferencias por ser el modelo eléctrico y es esta trampilla que encontramos aquí con recarga continua y alterna disponible para la recarga rápida. Así que la tendremos aquí a nuestra disposición con nuestros indicadores, aquí con la luz y varias opciones para la recarga. Aquí vemos el modo y la versión electric. También encontramos aquí intermitente en esta aleta, los espejos que son pequeños desde este enfoque, pero luego lo hablaremos en la parte dinámica, y aquí ya podréis ver todo este lateral. Además, este color así marrón, la verdad es que le da un toque elegante al conjunto. Vemos estas llantas también aquí específicas para este modelo, muy bonitas, en acabado bitono y de tamaño 17 pulgadas y unas gomas 225-55 de perfil. En este caso las gomas están firmadas por Michelin, modelo Primacy 4. Unas gomas bastante buenas, sobre todo a nivel de confort, le da muy buena conducción. Vemos aquí estos raíles que son para abrir los portones traseros y son totalmente eléctricos. Tiene buena disposición, son rápidos y en ambos laterales tenemos las puertas. Aquí podéis ver ya un poco del interior. Tenemos este escalón, ahí llevo la silla de la niña y vemos un poco del interior, pero no nos adelantemos. Aquí pulsamos para cerrar o desde la propia maneta. Cristales traseros oscurecidos y llegamos a la Saga, una Saga que no se diferencia casi en nada de los modelos anteriormente mencionados, pero aquí Toyota integra también sus logos y los nombres del modelo. Aquí el modelo Proace Verso Electric. Vemos allí la cámara justo debajo del logo, por encima de la matrícula, y esta maneta que es para abrir el portón. Un portón que abre totalmente hasta arriba, un paragolpes con sensores integrados con los catadióticos y una luneta bastante grande con su limpia luneta y la tercera luz de freno en la parte superior. Muchas veces os he dicho que para este tipo de coches es muy útil tener la opción de abrir esta luneta, y algunas marcas y algunos modelos no lo llevan, y eso es un fallo error, sobre todo para el concepto de un coche familiar, un coche de uso más de persona, donde tendremos que usar mucho el maletero para llevar
equipación, maletas, en fin, todo eso. Así que en este caso tenemos aquí justo debajo un pulsador para abrir la luneta y tener acceso al maletero. En este caso llevamos los asientos en posición para transporte de pasajeros, para transporte de personas, y el maletero se queda en esta posición. Tenemos esta pequeña bandeja que incluso la podremos retirar y dejarla guardada, o dejar aquí en un pedacillo del maletero, y tenemos toda la altura disponible en este maletero. Tenemos doble iluminación, y ahora cerramos para que veáis el interior al completo y cómo se abre este maletero. Aquí veis el portón bastante grande, no llevamos iluminación, que hubiese quedado bien aquí un plafón iluminario para iluminar esta zona, pero bueno. Y aquí veis la zona de carga, ahí llevamos uno de los cables, el otro cable lo dejamos en casa, y todo muy correcto, ganchos para poder atar nuestras cosillas que llevemos, y aquí los raíles para poder desplazar estas banquetas traseras. Bueno, ya hemos abierto la puerta en este lateral, vamos a ver un poco las plazas traseras, vemos ahí plafón iluminario. En esta versión no llevamos el techo de cristal, vamos panorámico. En la versión cuando la probamos hace unos años sí que lo llevaba, así que si queréis ver esa alternativa pues la dejaré por aquí en la tarjeta. Y vemos esta zona central donde tenemos las salidas de aire con la regulación aquí independiente de caudal, iluminación. La verdad es que hacen que toda esta zona vaya muy bien servida. Aquí vemos esta banqueta que va aquí unida, estas dos, y esa es individual, que es por donde generalmente deberían de subir los pasajeros de la banqueta trasera. Unos acabados en tela muy buenos, aquí redecilla en estos asientos delanteros, y aquí esta mesilla que nos permite, además de llevar cosillas, poder ir comiendo algo en estas dos alternativas. Incluso podremos reclinar un poco el asiento. Aquí anclajes Isofix, anclajes Isofix, anclajes Isofix, todos los asientos con anclajes Isofix, así que también para las familias está muy bien pensado. Espacio, como veis, muy buen espacio. En esa prueba que os he comentado hay más detalle, incluso yo subiéndome al coche, pero aquí quiero dar un pequeño repaso. Aquí veis el espacio de las banquetas traseras, y bueno, la verdad es que un monovolumen al uso muy bueno. Cerramos aquí con el pulsador y ya vemos la parte de las plazas delanteras. Unos asientos muy confortables. Tenemos aquí la regulación de la calefacción en 3 intensidades, y aquí vemos el salpicadero y la zona alta también. Vemos ahí iluminación, aquí con varias bandejas en las puertas a varias alturas, y aquí el selector de control de tracción, donde tenemos el modo de carretera, modo nieve, tenemos algo de ladera o pavimento resbaladizo, y desactivar el control de tracción, algo muy útil para este vehículo. Vemos aquí este escalón para ayudarnos a subir, nos subimos y podemos ver un poco más a fondo este interior con el salpicadero, plásticos duros, aquí también plástico duro. Aquí tenemos esta pequeña guantera en la parte superior y una guantera en la parte baja. Otro hueco aquí, por ejemplo, para el móvil. También podemos llevar el móvil en este formato si queremos. Aquí puerto USB, todos los mandos para abrir y cerrar puertas, los warnings, cerrar puertas, seguros de niños, clima en esta zona y el sistema multimedia en esta pantalla que podremos activar. Nos saluda con Toyota, a pesar de que es una colaboración, pero está todo bastante bien estructurado para que tenga imagen Toyota, pero en el fondo las tripas son igual del grupo Stellantis, ¿vale? Aquí tenemos las apps, el móvil, la verdad es que está bastante bien. Y aquí encontramos el cuadro de instrumentos. Vamos a encender el coche, damos pulsado, se nos activa,
Ahora encendemos, ahora sí se nos pone ready, ya está encendido. Tenemos potenciómetro, cuenta velocímetro, ordenador de a bordo con varios detalles, información, como veis. Está bastante bien, aquí nivel de la batería y un volante con sus mandos multifunción. Aquí la zona satélite para con la velocidad de crucero, los limpias. Como os he dicho, ahí tenemos la visibilidad del espejo exterior y en la parte dinámica os comentaré, pero como veis tiene un buen tamaño. Y aquí justo junto al asiento tenemos el freno electrónico de mano. Aquí arriba tenemos el espejo grande y un espejo pequeño para poder visualizar a las personas del interior. Así que nada amigos, ya nos ponemos en marcha a ver qué tal va este Proace Verso Electric en la carretera. Acompáñenme. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Proace eléctrico de Toyota, un coche que deriva de las furgonetas Jumpy del grupo PSA, pero Toyota, bueno, la incluye dentro de esta gama más familiar y de traslado de personas, ¿no? Un poco también que puede ser el objetivo, yo diría casi que principal de este coche, porque gracias a estas 8 plazas podemos trasladar a personas, por ejemplo, de hoteles a aeropuerto, aeropuerto a eventos, traslados muy puntuales que se pueden hacer diariamente o bien en momentos puntuales, y este coche, por esta autonomía que ahora lo hablaremos, puede resultar una clara alternativa de compra. La suavidad de un coche eléctrico es indiscutible, es un coche que va muy suave. Ya vuelvo a insistir, tendréis la prueba de este coche de hace unos 3 años cuando ya fue presentado, y lo tuvimos ya en el canal, y donde di un poco más a fondo lo que es el habitáculo, de cómo me veo allí sentado en esas banquetas, un poco en ese tipo de prueba, ¿no? Más a fondo, pero en esta quiero comentarles más a fondo las sensaciones a día de hoy en este coche, en trayectos, en el uso del día a día. En estos 7 días lo he usado con la familia sin mayor problema. También es verdad que no hemos salido del entorno controlado, sobre todo a nivel de recarga. Tengo la recarga en casa, ¿vale? Que ha estado cargando durante la noche y siempre he estado en el entorno de del 90% de batería siempre al completo cuando lo he puesto a cargar, así que las autonomías se han mantenido bien, ¿no? Hubo un par de días que sí he tenido que salirme un poco de la rutina, ¿no? De algunas cosillas por hacer, y ya la autonomía por la noche me quedó en casi 80 kilómetros únicamente, con lo cual sí, he hecho prácticamente 170 kilómetros ese día nada más, y ahí ya te quedas por la noche ya con una autonomía que 80 kilómetros da para mucho, pero en un coche eléctrico te puede causar un poco de agobio, ¿no? Llegar a ese punto. Es un motor de 136 caballos, caja automática, con unas ayudas a la conducción muy completas, una puesta de conducción también muy confortable. Tenemos detección de ángulo muerto por los espejos exteriores, con muy buena visibilidad, tiene buena altura. Son espejos pequeños, vistos desde fuera pueden resultar pequeños, pero ya cuando estás en el coche tienen una dimensión y un formato muy adecuado para este tipo de furgón, en este caso de transporte de personas. Tenemos buena visibilidad por la luneta trasera, que es bastante grande, pero si llevamos ya las 6 personas detrás, esta visibilidad se hace mucho peor. Aquí llevamos un pequeño espejo para la visibilidad interior, para poder tener controlados a los niños, por ejemplo, o a los pasajeros en general, y no tener que hacer uso del espejo más grande.
La dirección, bueno, transmite suavidad, no es una dirección que tengas deportividad porque no tiene ningún sentido. Es una dirección muy confortable. El puesto de conducción, como os he dicho, estábamos elevados. Llevamos calefacción en ambos asientos delanteros con 3 intensidades. No llevamos, eso sí, calefacción en el volante. Si tenemos aquí el mando satelital del grupo PSA, antes PSA Peugeot Citroën, pero aquí lo llevamos, que es para todo el sistema de control de crucero, velocidad, en fin. Mandos de limpias en este lateral, en este lado derecho, y intermitentes y luces aquí en el izquierdo. Un cuadro de instrumentos, velocidad, también tenemos el potenciómetro, indicador de la parte de clima, en qué modo vamos, si vamos a modo máximo, modo eco, y el modo también de lo que es la capacidad de la batería, ¿no? Y el ordenador de a bordo, donde nos indica varias alternativas, indicadores de viaje, también la parte de la batería, indicadores de emergencia del coche, y con los indicadores también de testigos comunes de los coches, ¿no? El sistema de multimedia, muy simple, muy sencillo. No tenemos navegador, pero sí tenemos la información necesaria, una pantalla muy pequeña, pero bueno, va en un formato adecuado. Va bien el sistema multimedia, la parte de sincronización con el móvil también muy bien. Eso sí, Android Auto y Apple CarPlay van únicamente por cable, no es inalámbrico. Todo el sistema de mandos aquí del clima independiente, sistema de control de puertas aquí un poco más abajo junto con los warning. También tenemos las 2 puertas eléctricas de los laterales para todas las versiones. Tenemos esta versión Family y una versión VIP, que es un poco más de lujo, pero que en esa versión sí es la versión 7 plazas, ya que las banquetas centrales son individuales, ¿vale? Y tenemos un pequeño pasillo donde el uso del coche se enfoca más a un uso intensivo de traslado de personas, un poco más VIP, ¿no? De lujo, pero en este caso sigue siendo de personas, con una plaza más, pero con mayor capacidad, ¿no? Con esa plaza adicional. La parte regenerativa la tenemos aquí con el AB en la palanca de cambios. Prácticamente el coche se va deteniendo, ¿vale? Tenemos esa parte regenerativa que ayuda a mantener más que a cargar la batería. Y tenemos los modos de conducción Eco, normal y Power, donde da igual, tenemos esa entrega de par un poco más inmediata, pero el coche tampoco es que tenga un carácter contundente en la conducción. Siempre lo hemos llevado en normal, porque no buscamos un corte radical en este coche para nada. Es un coche para ir tranquilos, haciendo kilómetros dentro de su autonomía, y con una velocidad punta de 130 km por hora, que da exactamente igual si vamos de bajada, incluso vamos a llegar a ese límite de kilómetros, ¿vale? ¿Qué autonomía tenemos? Estamos homologados en unos 280 kilómetros. En algún momento hemos llegado a tocar los 320 kilómetros al 100% de la batería, pero es un coche que inmediatamente se nota como la aerodinámica, el peso juega un poco en contra de este coche, ¿no? Y nos vuelve al entorno de los 270, 280 de autonomía al 100% de batería. Un coche que, si vas a ritmos tranquilos, puedes hacer unos trayectos muy confortables, pero con una autonomía, o mejor dicho, con un consumo en el entorno de los 20 y 25 kilovatios hora. Puede ser una barbaridad a nivel de cifras, pero ya os digo que es la media general que tenemos en este tipo de coches con estas características, pesos, que bueno, en este dato vamos a ir cambiando un segundo. Es el consumo que nos ha ido dando en estos 1014 kilómetros que hemos hecho durante estos 7 días. Un consumo que puede resultar alto, pero tenemos que tener en cuenta en qué tipo de coche vamos. Así que nada, nos detenemos de nuevo y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Toyota ProAce Electric, un monovolumen que, bueno, a pesar de que está con esta carrocería derivada de furgón, pues es de las mejores alternativas que puedes a día de hoy
si buscas monovolumen, ¿no? Y en este caso, bueno, a un precio bastante competitivo para ser un coche 100% eléctrico, ¿no? Monovolumen 100% eléctrico. Estamos hablando de un rango de 45.000 a 66.000 euros, con 8 plazas, un buen acabado dentro del segmento en el que está y una puesta de conducción bastante buena. ¿Me lo compraría? Pues dependiendo del uso que le vaya a dar, por supuesto, como cualquier otro coche, pero aquí hay que ser mucho más sincero, ¿no? Más sincero con lo que estás buscando, pensar con la cabeza y no con el corazón, y obviamente buscar la lógica del uso de este coche. Si eres particular y buscas un uso familiar para el día a día, sobre todo llevar a niños, si eres familia numerosa o tienes, bueno, abuelos de que cuidar, que viajan contigo frecuentemente en el día a día, pues es un coche que te puede dar una buena alternativa. Eso sí, si quieres viajar en él es donde vas a tener la mayor pega. Tienes que tener en cuenta que vas a hacer muchas paradas con la autonomía que tiene y hacer las respectivas cargas. Cargas que pueden estar hasta los 100 kWh disponibles hasta este coche, aunque los picos han llegado hasta máximo 90 kWh, así que ahí tienes más o menos el tiempo estimado para la recarga de este ProAce Verso. Si eres profesional o buscas un traslado de personas porque te dedicas a ello, pues es una buena alternativa para uso, por ejemplo, aeropuerto-hotel, hotel-evento, evento-aeropuerto. Ese tipo de traslados ejecutivos puede venir muy bien, ya que son unos kilómetros un poco más controlados y te puede permitir en momentos muertos poder volver a cargar el coche y tener esa alternativa para uso urbano, ¿no? Uso de ciudad en grandes ciudades. Es una buena alternativa. Así que nada, ha sido muy grato volver a reencontrarme con este ProAce Verso. Esperemos que en las próximas generaciones, si Toyota lo puede permitir, con fruto o no de colaboración con Stellantis, ver un nuevo modelo. Así que a día de hoy este ProAce Verso puede seguir siendo una buena alternativa de compra con estos pequeños detalles que os he comentado antes. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, déjanos vuestro like y por supuesto nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. También tenemos cuenta de TikTok y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.